Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente panelista, el doctor Juan Miguel González Velasco. Posgrado, Universidad Católica de Brasilia, prácticas educativas transcomplejas. Doctor en Educación Superior, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Universidad de Bremen, Alemania. Tesis doctoral, la evaluación basada en la investigación como teoría de aprendizaje y enseñanza, metacompleja, generadora de conocimiento, mención summa cum laude. Magíster en Educación Superior, mención psicopedagogía, evaluación de los aprendizajes. Especialista en didáctica y educación superior. Profesor e investigador asociado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, a nivel doctoral y postdoctoral. Profesor invitado de la Universidad de Barcelona, España. Profesor invitado de la Universidad Católica de Brasilia, Brasil. Profesor invitado de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Profesor, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Conferencia internacional en temas educativos. Investigador de Colicencias, Consejo de Ciencias en Colombia. Miembro del Grupo GIAD, Universidad de Barcelona, España. Creador de la teoría educativa transcompleja aplicada en varias instituciones y universidades del mundo. Presidente de la Cátedra de Complejidad y Transdisciplinariedad Educativa para 87 países del mundo. Coordinador latinoamericano de la red transdisciplinar Ciencia con Conciencia para el Cambio. Miembro del Comité Académico Internacional del Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin. Miembro del Consejo Científico Internacional de Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin. Investigador del Grupo ADES de Didáctica, Creatividad, Complejidad, España y 26 países más. Participante en el programa de Maestría de Innovación Institucional y Académica por la Universidad de Barcelona, España. Ganador del premio Soropec Mist International of the American Award. Ganador del premio a Mejor Docente Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calauma Gestión 2003. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenos días. Bueno, me da miedo cuando empiezan a leer los currículos porque es muy complicado. Pero bueno, quisiera empezar esta charla agradeciendo a la universidad, al señor rector por la confianza de organizar esta actividad, de igual manera a la licenciada Marta Borges, quien fue la que me ha contactado y que ha mostrado una gran trabajo para la organización de esta conferencia internacional, que no es fácil. Sin lugar a duda es un trabajo muy importante. Quiero empezar esta charla primero respondiendo la pregunta 1 que se le hizo a la doctora María Cándida Moraes, que fue un colega profesor que sin lugar a duda tiene mucha relevancia para Bolivia. Esta es la primera vez que dedico una conferencia muy parecida con la doctora Cándida Moraes en otros países, y en el año 2012 en Río de Janeiro con el doctor Edgar Morán, en la conferencia inicial que él dictó a 40 complexólogos a nivel internacional, él nos decía y tomaba como referencia a Bolivia, a 3 países en particular, Bolivia, Ecuador y Perú. Y él decía que la mayor forma de tener práctica en la complejidad es la educación que se vive en esos países. Y uno de los elementos más arraigados desde la complejidad es el concepto de vivir bien, que en Bolivia lo tenemos filosóficamente y en la práctica muy arraigado. Esto lo voy a ir desarrollando a lo largo de la charla, que será de 1 hora con 3 temáticas, 2 videos y una pequeña sorpresa que les tengo por ahí del maestro Morán. Pero lógicamente la importancia de esta conferencia radica en que hay muchos elementos de lo que es la ley Avelino Signani, lo que es la educación, y los elementos de la interculturalidad, la descolonización, el vivir bien y todo lo que implica el concepto sociocomunitario productivo está vinculado a lo que es complejidad y transdisciplinaridad. Bueno,
empezaremos hablando un poquito sobre algunas cuestiones que rompen cuando hablamos de complejidad y transdisciplinaridad. El primero de ellos es que es más fácil, aquí decía Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Entonces cada uno de los que estamos acá sentados tenemos un preconcepto educativo, un preconcepto científico y una forma de pensar que a veces es muy complicado de manejar cuando vemos rupturas de paradigmas. Quisiera tomar el concepto de paradigma, que lo habló la doctora Cándida Moraes, como un elemento que está también inmerso en Edgar, que él dice, un paradigma es una forma de pensar de la humanidad, es una forma de pensar. Entonces, cuando yo hablo de formas de pensar en la educación, existe ahora un proceso en crisis. Pero quiero empezar hablando un poquito sobre lo que es 3 niveles de la ciencia. En Bolivia hay una fuerte discusión a esto. De hecho, el encuentro que vamos a tener el G77 en Santa Cruz y demás, que es un grupo de países con determinadas características de desarrollo, pues tienen una voz en cuestión científica. Y de igual manera los que hacemos ciencia y somos académicos, tenemos 3 grandes niveles de la ciencia. Hablamos de un mundo de la ciencia real, una ciencia emergente y algo que le llamamos murmullo de la ciencia. Y a veces nuestros países latinoamericanos hablan sobre lo que es el murmullo de la ciencia. Creemos que es ciencia o científico cuando no lo es. Entonces empezamos a generar una expectativa científica cuando no lo tiene. Entonces, para algunos el concepto de complejidad y transdisciplinaridad está arraigado filosóficamente y epistemológicamente en elementos para los positivistas como murmullo, pero no es así. El conocimiento científico, el 95% está en 8 países del mundo. Esa visión científica de 8 países son los que lideran la tecnología y la ciencia en el mundo, a la cabeza de Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Rusia y demás, que son los que lideran la ciencia y que el otro 5% está en el resto de los países. Pero los países emergentes o países, que no quiero decir la palabra subdesarrollo, porque tiene su desarrollo, cada país subdesarrollado, hay una ciencia emergente, que esa es la que yo quiero que hablemos. Es decir, la educación actual está en una crisis de paradigma, pero está en una ciencia emergente educativa. Es decir, con nuevos elementos. Y eso es la complejidad y la transdisciplinaridad. Un paraguas, una oportunidad de darle un giro a la educación en el siglo XXI con elementos de condición humana. La doctora en los 7 saberes, y que Edgar en la actualidad habla de un 8º saber, pero el 8º saber está dedicado al ser humano. El 8º saber para Edgar Morin es la civilización, un proceso recivilizatorio. Y él nos habla de historia. El 8º saber está dedicado a la historia en sí. Entonces, este concepto de ciencia real, ciencia emergente y murmullo de la ciencia hay que tomarlo con pinzas. Hay uno de los textos que ahora estoy leyendo que nos dice que las universidades básicamente trabajan con conocimiento pasado y que solamente hay un puñado de científicos en el mundo que tienen la ciencia en sus manos actualizada. Y todos los demás estamos sobre unos años atrás tomando elementos que vamos reproduciendo, pero que en sí no estamos a la vanguardia. Imagínense, gente que está en los 8 países que les estoy mencionando, hablan de esa manera, ¿cómo estaremos nosotros en esa condición? Para entrar al concepto de complejidad, hay una gran diferencia en 3 términos. Pensamiento complejo, complejidad y ciencias de la complejidad. Son 3 términos diferentes. Está hablar de un mundo en la ciencia que se divide en 3, un mundo macro, un mundo micro y un mundo meso. El mundo macro es el que se encuentra desde el kinder, desde pre-kinder, educación básica, los primeros años que están en el colegio, los niños reciben ciencia macro. El mundo de la matemática, el mundo de la física, el mundo de la química, en el mundo macro. El mundo del lenguaje, el mundo macro. Pero cuando nosotros adentramos en la universidad empezamos a hablar del mundo micro, ¿sí? Y ahí surgen ciencias que actualmente tienen un boom. Entre ellos, en la disputa de 2 grandes teorías. La teoría general de la relatividad y la teoría cuántica.
Y ahora nos hablan, por ejemplo, de una gran teoría unificadora del universo y nos hablan, por ejemplo, de que el universo es un autocontenido sin límite y que ¿dónde queda Dios? En eso andan las teorías del universo. Entonces, nos habla de un mundo micro, física cuántica, química orgánica, analítica y demás. Desmenuzamos el concepto científico. Y está un mundo meso, que ese es el mundo que en las universidades, en los colegios y demás no nos lo tocan. Donde se encuentra la incertidumbre, se encuentra el caos, se encuentran todos esos elementos que a un profesor, incluso al estudiante, le da miedo trabajar. Yo quiero provocar un poquito al inicio, indicando que en la escuela como tal, buscamos respuestas para enfrentar al mundo. Así está la escuela tradicional. La escuela te debe dar las respuestas para enfrentar el mundo. ¿Qué sería de una escuela al revés? Es el concepto de la escuela transdisciplinar. Pensar que la escuela te da los problemas para responder el mundo. Entonces, esas interrogantes que están inmersas nos hablan justamente de que la educación es una actividad que, si bien puede estar diferenciada tecnológicamente entre países, cuestiones de pobreza, riqueza, aulas digitales, videoconferencias, a ir a dar clases al campo, al área rural, pues hay una cuestión común. Pensamos la educación como una cuestión ontológica, pero actualmente uno de los elementos que están sobrando y que no lo tocamos es la condición humana. ¿De qué manera la escuela y la universidad responde a esa inquietud? Pues lo tenemos que hacer porque actualmente el mundo, en su contexto, está en crisis de humanidad. Por acá vemos una lámina donde vemos hacinados a los niños en el Asia. Es interesantísimo para ir al colegio. Y allá yo veo cómo incluso puede tener en otro mismo país del mismo continente hasta una cámara donde yo puedo estar tranquilo, cómodo y me dirijo al colegio. Y yo no tengo que irme al Asia, yo aquí en Bolivia lo veo entre una educación privada de alto nivel económico y una escuela rural donde tendríamos que enseñar igual, en las mismas condiciones, generar científicos, académicos, independientemente si hablamos, si tiene o no tiene esas condiciones para desarrollar la educación. Entonces, sin lugar a duda, a veces los académicos leemos y nos creemos que al leer tenemos todo. La escuela, ya lo decía Paulo Freire, la mejor forma de educarnos es en la vida diaria, en la vida cotidiana. O sea, cuando estás yendo a tu casa, te subes a un minibús o un radiotaxi y en la conversación con el chofer, el maestro y demás, y te empieza a comentar sus situaciones vividas, pues nosotros, lógicamente, seguimos aprendiendo. La experiencia en la vida nos sigue dando aprendizajes. Este elemento de escuela, les digo, diferenciadora, hace que nosotros repensemos la educación. De entrada, complejidad no es igual que dificultad. Decimos, qué difícil es mi vida, qué compleja es mi vida. Y creemos que complejo es difícil, y no es así. Es un término que, si nosotros lo sabemos aplicar y llevar a la vida cotidiana, sabemos que es algo muy sencillo de aplicar. Por eso Edgar Morin decía, los niños y los indígenas son los que mejor aplican el pensamiento complejo. Por eso a veces no entendemos su manera de actuar. La familia. Y podemos estar acá sentados gentes del positivismo, escuela activa, la escuela freiriana, la gente de complejidad y demás, y todos vamos a coincidir que la primera escuela y la que se sigue manteniendo el resto de nuestra vida es la familia. O sea, por donde la veamos, es el núcleo central. Yo recuerdo una vez una conferencia en Lima que me decía, estaba solamente con niños talentosos de Lima, y estaba acompañado de otro profesor que era el doctor Pedro Sotolongo, un físico nuclear, muy interesante él, filósofo, y siempre conversamos en un café. Las preguntas más difíciles de un auditorio fueron esas, porque nos la hicieron niños, ¿sí? En el que nos preguntaban cosas como, ¿y cómo puedo hacer que mi papá sea complejo? ¿Y cómo puedo hacer que mi mamá sea compleja?
¿Sí? ¿Cómo hago eso? Porque esto me está gustando. Y responder eso desde el ambiente académico no es fácil. Entonces, vamos a darnos cuenta que papá y mamá son seres muy complejos y transdisciplinares. Porque en su actual crían a los hijos y siguen criando y siguen generando una filosofía compleja y transdisciplinar. En un momento más lo van a poder entender eso. No quiero dar una definición de complejidad ni de pensamiento complejo, pero sí es una filosofía. La palabra complejidad es un paradigma, sí, es una forma de pensar en una época determinada. La complejidad no surgió hace 20 años. Esto tiene tranquilamente desde el mismo origen del ser humano. Diversos filósofos, historiadores, científicos, académicos han tomado la complejidad como parte de su ser y a partir de ahí han ido construyendo ciencia. Si cuando yo empiezo a leer, perdón que le interrumpa, cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, a estos caballeros, o sea, yo cuando empiezo a leer tan solo a Pablo Neruda, que es uno de los textos que estoy leyendo ahora, que empiezo a leer, confieso que he vivido memorias, y lo leo y empiezo a trabajar con él, es una persona que ha trabajado la complejidad para construir su mundo imaginario y real. Cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, a Stephen Hawking, que actualmente lo estoy estudiando mucho, pues para entender su teoría de la física teórica a ese nivel experimental que ahora tenemos, él tuvo que haber aplicado la complejidad para hablarnos de agujeros negros y condiciones y demás. Entonces, el caballero Edgar Morin, que tiene 93 años, lo único que ha trabajado es darle nombre, darle filosofía y escribirlo. Pero los seres humanos en su condición natural son complejos y transdisciplinares. Entonces, ¿hay una crisis de la ciencia? Sí. ¿Hay una fragmentación de la ciencia? Sí. ¿Hay una división de la ciencia? Sí. ¿Hay una hiperespecialización? Sí. Hay un concepto que a veces se confunde cuando hablamos de complejidad, que es el concepto holístico con complejo. Conceptos de decir que es el todo y que la complejidad es el todo y que la parte no funciona. Vamos a ver que hay una serie de elementos que nos hablan de que la complejidad tiene un fundamento. Bueno, hay tres grandes teorías fundadoras. Hay un libro que les aconsejo obtener del internet, es muy bueno, que es sobre el proceso histórico de la complejidad. Fue publicado en Colombia y actualmente es muy utilizado en diversas universidades para que el estudiante vaya comprendiendo las teorías fundamentales de la complejidad. Son tres grandes teorías: teoría de sistemas, teoría cibernética y la teoría de la información. La teoría que más ha aportado a lo que es el pensamiento complejo en la actualidad es la teoría de sistemas, ¿sí? Entonces hablan de pensamiento sistémico. En Cuba se trabaja mucho esto. Los chilenos incluso tienen un instituto muy importante, que ahora lo voy a visitar en poco, que es el Instituto de Sistemas Complejos Adaptativos en Valparaíso, Chile, donde trabajan y responden principalmente en problemas en salud y en ingeniería sobre cómo responder a esa necesidad de cambios. Entonces, estas tres grandes teorías son la base de lo que es la complejidad en el mundo. Pero brevemente yo voy a pasar estas láminas porque ustedes tendrán que leer bastantes autores para llegar a ellos. Por ejemplo, uno de ellos es este caballero, Bertalanffy, Glaserfeld, que algunos hemos leído. Por ejemplo, el concepto de la transdisciplinaridad, uno de los fundadores de esto no es el mismo Bazarán Nicolescu que lo conocemos, Cándida y mi persona, sino es Jean Piaget. El que ha leído a Piaget sabrá desde que sus orígenes en Piaget, en sus escritos, habla del concepto transdisciplinar. Entonces, es algo que hay que tocar. Incluso en pasajes de la misma Biblia, el concepto de complejidad y transdisciplinaridad, que habla de niveles, viene de la palabra religión. Religar significa religión, que en un rato más lo voy a comentar. Ahí tenemos a Heisenberg, que a partir del principio de incertidumbre se sigue incorporando en temas educativos. Thomas Kuhn y toda la cuestión de la revolución científica y demás, ya es un demás. Niklas Luhmann, ¿sí?, que ha aportado bastante sobre cuestiones de autopoiesis y unos conceptos que se vienen manejando. Lupascu, que fue el primero, quien le dio el nombre de algo que se llama tercer incluido.
en la ciencia y que ahora se utilizan en el aula para hablar de lo que son niveles de realidad. Un concepto muy utilizado en la época actual y que viene desde este autor. Humberto Maturana, que desde la biología, es muy aplicado en salud, se utiliza para el concepto de autopoiesis, cambio permanente del ser humano ante procesos de transformación. Maruyama, que lógicamente ha aportado bastante a la teoría cibernética, y al maestro Edgar Morin, quien se le considera el creador de una escuela de lo que es complejidad. En el mundo existen 5 grandes escuelas. Esta escuela nos habla de una organización del pensamiento complejo como método. Y uno de los autores que más estoy estudiando ahora, en una siguiente fase de un siguiente postdoctorado que estoy haciendo, es entender a Basarán y Fulescu, que desde su cuestión de la física cuántica nos ha permitido entender de una manera metodológica el concepto de la transdisciplinaridad, que los brasileros, por eso invité a la doctora Cándida Moraes, uno, porque ella fue la que organizó la conferencia en el año 2010 en Fortaleza, donde estuvimos con ella, y dos, porque en Brasil el concepto de la transdisciplinaridad tiene una concepción muy humana, más orientado a lo que es el ser humano. En cambio, el doctor Nicolescu nos habla de una metodología para entender el proceso transdisciplinar. Y bueno, está Ilya Prillon, ganador premio Nobel, y que nos habla de un concepto que lo voy a tocar más adelante, que es el concepto de desorden, ¿sí? Que él es uno de los que tienen otra escuela de lo que es complejidad. Spencer, Varela, que ya murió, Wiener, etc. Y puedo hablarles de una lista infinita de autores y que incluso en el documento que ustedes tienen ahí, en la parte final, están como unos 40 personas a la cabeza de Edgar Morin. Son principalmente gente de complejidad de Latinoamérica, Europa, Asia y África, que es toda una corriente que se viene trabajando en América Latina en diferentes áreas. Una de las más fuertes es la educativa, otra de las más fuertes en el campo de la salud. ¿Sí? Una de mis profesiones es que soy farmacéutico y yo no puedo entender un proceso patológico o una enfermedad si no lo entiendo desde el pensamiento complejo. Bueno, aquí nosotros tenemos los enfoques de la complejidad. A veces se entiende como un método, a veces se entiende como una cosmovisión, a veces se entiende